Quien quiere mantenerse en la cima no puede permitirse dejar de escalar. Google empezó a liderar la IA desde sus más de 60 lanzamientos con Gemini en los últimos meses, aunque a sus espaldas tiene competidores que no paran de mejorar e incluso adelantar. Gemini lo sabe y por ello pisa el acelerador mejorando sus modelos y lanzando nuevas funcionalidades. Hace tan solo unos días lanzaron Gemini 3.1 Pro, un modelo que lo vuelve a posicionarse en el top 1, pero con el que también complementaron con otras funcionalidades jamás vistas en otras plataformas. Para comprobarlo, estaremos conociendo sus novedades con 12 casos de uso. Desde con una sola foto generar contenido profesional, crear animaciones interactivas, programar a la primera con detalles animados, generar música de larga duración y demás casos que estaremos viendo. Lo mejor es que todo lo podrás usar hoy mismo y de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera novedad. Vamos a comenzar conociendo la última novedad por parte de Pomelli, plataforma por la cual te dejan crear contenidos de forma profesional que lo puedas aplicar a temas de marketing o diseños comerciales. Y es que ahora, subiéndole una foto como por ejemplo la de esta crema, si seleccionamos el tipo de fotografía que vamos a querer hacer directamente al crearlo con Photoshoot, pues ya nos generaría todos estos ejemplos que ves por aquí que podremos descargar en masivo y luego publicarlo tanto en redes sociales como en campañas de publicidad. Para ver cómo funciona esto, saltemos a Pomelli, siendo esta plataforma de aquí que también te dejaré el enlace abajo en la descripción. Si es la primera vez que lo utilizas, ten en cuenta que cuando cliques en Let's Go, te va a pedir una URL de un sitio web. Esto se debe a que va a extraer toda la información del sitio web para analizar la identidad de marca y que luego podamos generar contenidos en automático. Quizás tú todavía no tengas la web o estés empezando a generar el proyecto y aún no tengas esa información. Pues para ello ten en cuenta que vas a poder seguir utilizando esta plataforma, pero tendrás que poner desde aquí una URL ficticia, como por ejemplo www.example.com. Si le damos a continuar, ya va a empezar por aquí a extraer toda esta información de un dominio que nos hemos inventado y minutos más tarde, cuando lo tenga extraído, pues vamos a recoger por aquí diferentes tipos de información que realmente vamos a poder modificar. Simplemente le daremos al lápiz y de esta forma pues podremos poner los valores de marca, el tono de voz y el resumen del proyecto que realmente vamos a querer crear esos contenidos. Ya teniendo esto, podríamos clicar en Looks Good y de esa forma pues aterrizaremos a esta interfaz desde la cual yo ya he abierto una cuenta que ya tengo para mi academia de inteligencia artificial. Aquí yo ya estuve haciendo algunos ejemplos sobre temas deportivos, por lo que como puedes ver, aunque el vertical de los contenidos que quieras hacer sea distinto al de la página web, realmente lo vas a poder hacer. Vamos a clicar ahora en el apartado de Photoshoot y es desde donde vamos a poder crear las imágenes profesionales. En el lado derecho, como podemos ver, podemos generar imágenes dándole la fotografía de un producto y automáticamente nos podría hacer variaciones simplemente especificándoselo en el prompt. Para hacer esto sería tan fácil como darle un clic, seleccionar desde aquí las imágenes y especificar los cambios que queramos hacer. Pero esto, como es muy similar a lo que podría hacer Nano Banana Pro, vamos a irnos a una cosa que desde ahí no podríamos hacer, y es el hecho de entrar a esta siguiente funcionalidad de Photoshoot. Así que le voy a dar un clic, voy a seleccionar una imagen como podría ser la de este perfume con la imagen de marca de Academia Artificial, por lo que lo selecciono, le digo por aquí el formato que yo quiero, en este caso 4/5, y desde el apartado plantilla podría seleccionar todos los ejemplos de plantilla que quiero que utilice para generar esas imágenes. Ya sea relacionado con Beauty, que aquí es donde me ha cogido prácticamente todo, pero también podríamos generar otras fotografías generales, de fashion, consumibles, así como otras imágenes más. Yo lo voy a estar dejando tal y como está, lo único que voy a cambiar es esta opción por esta otra que aparece como los ingredientes, le doy a que se ve bien y con esto todo lo que tendría que hacer sería clicar en crear Photoshoot. Aquí dice que va a tardar unos 2 minutos y ya una vez generado el resultado sería este de aquí. Y fíjate, con esto lo podríamos subir a las redes sociales o incluso iniciar campañas de pago con este tipo de producto. Vamos a volver a la plataforma porque te quiero mostrar qué pasa cuando seleccionamos otro producto, como podría ser la de esta lata energética de la misma marca de Academia Artificial. Así que si yo esto lo selecciono y le doy a que se ve bien, pues ya por aquí va a empezar a cargar otras plantillas y si le damos un clic a editar, pues vamos a poder ver que realmente lo ha adaptado al tipo de producto que estamos nosotros trabajando. En este caso, bebidas energéticas, por lo que la IA ya ha cogido la categoría de consumibles, teniendo aquí fotografías de estudio, de ingredientes, del producto en uso y otra contextual. Así que nuevamente ahora podríamos clicar en que se ve bien, le damos a crear y poquito más tarde nos podríamos encontrar con este resultado.
Esto que acabamos de ver nos permite crear contenido profesional, aunque cuando se trata de generar vídeos con avatares por inteligencia artificial, también acaban de cambiar las reglas del juego. Ya que también puedes crear un influencer que venda cualquier tipo de producto o hacer que tu propio modelo de inteligencia artificial grabe lo que necesites. Para hacer esto real, te quiero presentar a Apop AI, una plataforma que te permitirá crear tus propios personajes de forma sencilla. Desde aquí podrás entrenar tu modelo o seleccionar un existente. Y con funciones como de imagen a vídeo, clicando en funciones como esta aquí para añadir objetos, podrías subir uno y generar un contenido como el que estás viendo ahora. Desde editar vídeo también vas a poder cambiar el personaje a un vídeo existente. Simplemente lo seleccionarías desde aquí el vídeo, marcas el personaje que quieras que aparezca y al procesarlo podrías encontrarte con esto. Y además, desde esta otra función también vas a poder clonar los movimientos exactos con tu propio personaje de IA. Que sepas que gracias a que Apop son los patrocinadores de este vídeo me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción con la que podrás obtener un 50% de descuento adicional en sus planes anuales. Y una vez sabemos esto, vayamos con la siguiente novedad. Vamos a saltar ahora con el último modelo de Gemini llamado como el 3.1 Pro. Y es que este ahora destaca en prácticamente cualquier característica de las pruebas que se suele hacer a los LLMs. Destacando frente a los mejores modelos de Anthropic y OpenAI, este modelo se acaba de integrar en prácticamente todo el ecosistema de Google. Para ver de lo que es capaz, saltemos a Gemini, siendo esta otra plataforma de aquí, desde la cual ahora cuando nosotros cliquemos en este apartado para seleccionar el modelo, nos vamos a encontrar que el Pro se llama como 3.1 Pro. Así que lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner a prueba con un segundo caso de uso en donde estaremos creando un juego funcional. Para ello, yo le voy a escribir desde aquí el siguiente prompt, en donde básicamente le estoy pidiendo que me recree el juego de Super Mario Bros. Pero con un estilo en 3D. Aquí le pido que me deje elegir entre 3 personajes, 5 mapas y que todo sea totalmente funcional. Por lo que, para ver esto, voy a clicar en el apartado de Canvas, le doy a enviar y poquito más tarde ya me podría encontrar con este juego de aquí, en donde podemos ver que nos deja cambiar entre 3 personajes, tanto el clásico, el verde que sería como Luigi y el hongo. Aquí cada uno tiene sus características, también podríamos elegir entre alguno de todos estos mapas de aquí. Yo voy a seleccionar en este caso el clásico y si le doy a iniciar juego, pues ya al aterrizar desde aquí pues puedo ver que tenemos una visual de Mario en 3D, además voy a intentar pisar al malo y ahí pues podemos ver que se eliminaría. Aquí de hecho podemos ver que podemos seguir avanzando y realmente pues todo lo tendríamos en 3D tal y como se lo habíamos pedido. Y es que con esto ya no hablamos de crear aplicaciones sencillas que sean relativamente funcionales, sino que incluso podríamos crear entornos 3D interactivos para generar nuestros propios juegos. Y es que una de las cosas en las que este modelo de 3.1 destaca es en todo el apartado visual. Para poder ver esto vamos a ver el tercer caso de uso, en donde estaremos viendo de lo que es capaz de hacer este modelo en Google AI Studio. Para ello yo me he venido a esta plataforma de aquí, desde donde vamos a tener el modelo disponible para poder utilizarlo, pero lo más interesante es probarlo a través de su plataforma de Build. Para ver esto voy a clicar en Build y desde aquí ten en cuenta que vas a poder crear tus propias aplicaciones de forma sencilla. Para ver un primer ejemplo voy a seleccionar entre unos de los que tienen en su galería, que aquí como puedes ver tenemos diferentes tipos de aplicaciones y estos están generados con Gemini 3.1 Pro. Si selecciono por ejemplo esta primera de aquí, pues podemos encontrarnos con un juego interactivo de disparo en donde nosotros podemos disparar a los malos, podemos movernos a lo largo de todo este mapa y aquí me habrían disparado y por eso me han eliminado. Aquí acabaríamos de volver y realmente como puedes ver estaríamos jugando tanto con bots como con personas reales, ya que esto no solamente es un juego interactivo, sino que realmente acaba de crear un juego multijugador que podemos jugar varios a la vez. Por ejemplo aquí, el que me acaba de matar, si yo me acerco, vamos a poder ver que se trata de otro jugador y con esto nos permite crear nuestras propias aplicaciones no solamente bien trabajadas a nivel visual, sino también funcional. Vamos a saltar con el cuarto caso de uso, en donde estaremos creando nuestra propia aplicación profesional desde cero. Para hacer esto me he vuelto al apartado de Build, solo que ahora en lugar de previsualizar nada vamos a crear una desde cero. Para ello, desde el apartado prompt, yo le acabaría de escribir que soy el dueño de unas pistas de pádel en donde tengo 7 pistas disponibles para alquilar. Así que le voy a pedir que me cree una aplicación para que los usuarios puedan reservar sus pistas y que además pues cuente con información de valor como el tiempo que va a hacer y planes que podrían hacer tras el partido. Aquí fíjate que cuando le pongas el prompt tengas seleccionado desde aquí el modelo de Gemini 3.1 Pro y además puedes añadir también desde aquí aplicaciones de inteligencia artificial. Yo aquí a modo de ejemplo le voy a dar la posibilidad de poder buscar en Google Mapas para esos planes de postpartido, también que me añada inteligencia artificial en la propia aplicación y además de esto también le voy a añadir que tenga la posibilidad de buscar en Google. Así que yo ya teniendo estas aplicaciones de aquí le voy a dar a Build
y ya no lo empezaría a construir. Poquito más tarde ya nos habría creado esta aplicación de aquí, en donde podemos ver que vamos a poder seleccionar una fecha. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar el 24 de febrero. Voy a elegir una hora, por ejemplo, a las 10:30, y fíjate por aquí que la inteligencia artificial ya entraría en juego para especificarnos por aquí qué meteorología tendríamos en nuestra ubicación, en este caso Madrid, para ese lunes a las 10:30, y que así pues podamos estar seguros si vamos a poder hacer o no el partido. Además de esto, podría elegir desde aquí alguna pista. Por ejemplo, voy a elegir la número 7, le doy a confirmar reserva, y poquito más tarde pues ya nos habría confirmado nuestra reserva de la pista número 7 a las 10:30. Y fíjate por aquí cómo también nos ha puesto 3 planes distintos que podríamos hacer tras el partido, como sería ir a un local de cócteles llamado Rosy la Loca, un minibar u otras opciones. Además, nos ha generado un montón de opciones más, y si yo selecciono cualquiera de estas, como por ejemplo la primera de Rosy la Loca, pues ya nos llevaría directamente a Google Maps para que podamos ver directamente la ubicación, reservar y hacer ese plan. Y con esto realmente vamos a poder hacer nuestras propias aplicaciones a medida que realmente puedan encajar con un proyecto en el cual nosotros queramos hacer. Además, ten en cuenta que si volvemos a la aplicación, al volver hacia atrás, pues nos encontramos que realmente la aplicación tiene un montón de visualizaciones y efectos por detrás, ya que aquí es en donde se diferencia este modelo en lugar de su antecesor. Y para ver esto de una forma más clara, vamos a saltar al quinto caso de uso, en donde estaremos creando animaciones en SVG. Para ello me voy a volver a Google AI Studio, pero en lugar de utilizar la funcionalidad de Build, acabaré de clicar en el Playground. Desde aquí ahora, si yo le escribo por ejemplo que genere una animación SVG de una rana navegando en un barco en alta mar, al nosotros clicar en Run, pues ya por aquí lo empezaría a procesar, y un par de minutos más tarde y al primer intento nos podríamos encontrar con todo este código de aquí que correspondería a la animación que le hemos pedido. Para ver esto voy a clicar en este símbolo de play, y desde aquí pues como podemos ver tendríamos a esa rana navegando en el barco con una animación en SVG hecha a código con todos esos detalles, tanto con un pez, esas olas moviéndose, la vela que se movería con el viento, las nubes, el sol e incluso unos pájaros. Además de esto, también podríamos crear nuestras propias animaciones para temas educativos. Y para ver este otro ejemplo voy a clicar en Nuevo Chat, le voy a decir que usando SVG cree una animación que muestre el paso a paso con diferentes tipos de animaciones cómo fue realmente la evolución humana. Clico en Run y nuevamente, tras un par de minutos más tarde, nos podremos encontrar con todo este código de aquí, desde el cual si clicamos en previsualizar, pues ya nos podríamos encontrar todo este paso a paso desde el inicio con las diferentes fases, ramificaciones y al fin y al cabo teniendo una animación que sigue ese árbol de evolución humana tal y como se lo hemos pedido. Además de crear animaciones explicativas, también incluso la podremos hacer interactivas, y para ello vamos a saltar al caso de uso número 6, en donde estaremos haciendo animaciones interactivas que luego incluso podríamos reutilizar para alguna aplicación o web. Y para ver este otro caso de uso le voy a decir desde el apartado prompt que me genere una animación en SVG en donde un robot con ojos grandes, futurista y lleno de detalles pueda seguir el ratón del cursor conforme yo lo mueva por la pantalla. Así que ya teniendo esto por aquí, vamos a clicar nuevamente en Run, y unos 4 minutos más tarde ya nos habría creado por aquí todo el código como puedes ver por aquí. Así que nuevamente, para poder verlo, voy a clicar en el Play, confirmo que quiero previsualizar, y ya por aquí tenemos el robot que cuando yo muevo el cursor, pues fíjate cómo realmente lo seguiría a la perfección. Y con esto ya no estamos hablando de crear animaciones aisladas, sino que realmente vamos a tener ese fragmento de código que luego lo vamos a poder incrustar allá donde queramos. Ya que si realmente volvemos a esta aplicación en donde podemos ver que todo esto funciona a la perfección, pues realmente nosotros clicando en este apartado tal y como señala el robot de descarga, vamos a poder tener ese código en nuestro ordenador para poder seguir trabajarlo con él o meterlo en algún proyecto que ya estemos trabajando. Vamos a saltar ahora al caso uso número 7, en donde estaremos ideando una aplicación en tiempo récord. Y esto se debe ahora gracias a que Stitch, uno de los mejores productos para diseñar aplicaciones y web por inteligencia artificial, acaban de incluir esta nueva funcionalidad que te permite idear antes de empezar a construir. Para poder ver esto, saltemos a Stitch, siendo esta otra plataforma de aquí, que también vas a tener abajo en la descripción, desde la cual cuando nosotros cliquemos en el apartado de modelo, vamos a encontrar una nueva funcionalidad llamado Idear, que nos permite coger un problema que queramos solventar y ver qué solución podríamos hacer con nuestra aplicación. Así que si yo ahora selecciono esta funcionalidad y le escribo desde el apartado prompt
algo como que me gustaría crear una aplicación que realmente ayude a las personas a dejar de fumar al clicar en enviar, ya que Stitch nos diría que le parece una iniciativa muy valiosa y que con esto pues nos ha creado 3 direcciones visuales y funcionalidades distintas para nuestra aplicación. En primer lugar, diciéndonos que nos ha creado una documentación de serenidad y control con una aplicación minimalista. En segundo lugar, un enfoque más terapéutico, tratándose bajo el nombre de Diario de Fortaleza. Y por último, otro más enfocado a metas y comunidad por la parte motivacional. Y aquí, como podemos ver en el apartado derecho, nos podemos encontrar 3 documentaciones en detalle con un montón de información. Aquí de hecho podemos ver tanto la descripción de ese proyecto, las pantallas, los flujos clave, las paletas de colores, tipografía, y si seguimos deslizando hacia abajo, pues nos podemos encontrar más información, como por ejemplo incluso los tokens de diseño, y esto disminuyéndolo pues nos vamos a poder encontrar que pasa exactamente lo mismo con cada uno de estos proyectos, en donde nos ha destacado en detalle cada uno de estos proyectos. Aquí lo ideal sería ver cada uno de los 3 proyectos de aquí, y una vez lo tengamos le vamos a poder decir que lo prototipe. Así que yo ahora desde aquí, como me pregunta que qué me parecen los enfoques para poder continuar, yo le voy a decir que me suena bien, le doy a enviar y poquito más tarde nos diría que ya nos ha creado cada una de las pantallas de estos 3 proyectos. Así que si yo ahora desde aquí le hago un poco de zoom, pues viendo esta primera de Diario Fortaleza, pues me puedo encontrar con esta visual de aquí que realmente luce muy bien, y junto a esto pues también me puedo cambiar a estos otros proyectos que nos ha dicho, como por ejemplo el de metas y comunidad, que aquí podemos ver esta otra visual totalmente distinta, aunque también muy visual. Y por último nos podemos encontrar con este otro apartado de aquí de serenidad y control, que como puedes ver es una aplicación totalmente distinta, que además vamos a poder previsualizar clicándolo todo y dándole a prototipar, para que así no solamente podamos ver cómo podría funcionar ese proyecto o presentárselo a otras personas, sino que además también desde Stitch vamos a poder exportar el proyecto a una herramienta como Google Stitch o Google Anti-Gravity para poder crear la aplicación totalmente funcional y lista para lanzar. Algo de lo que ya estuvimos viendo por este vídeo de aquí. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 8, en donde estaremos viendo cómo incluso cambia por completo la forma de crear webs profesionales, ya que teniendo en cuenta que Gemini 3.1 trabaja muy bien todo el apartado de detalles y animaciones, pues realmente ahora las páginas web lucen de una forma mucho más profesional. Para ver esto vamos a saltar a Google Anti-Gravity, siendo esta otra plataforma de aquí ideal cuando quieres crear aplicaciones más profesionales, tal y como estuvimos viendo por este tutorial completo de aquí, solo que ahora se ha vuelto incluso más potente, ya que si nos vamos al apartado de modelos pues nos podemos encontrar con este nuevo modelo de Gemini 3.1 Pro High. Así que si ahora clico en Open Agent Manager y desde aquí le especifico en un prompt todos los detalles que quiero que tenga mi página web, en este caso siguiendo el caso de uso anterior le voy a pedir una página web para dejar de fumar, pues de aquí diciéndole exactamente los colores que queremos del sistema, la arquitectura de componentes, así como otros detalles más, realmente lo va a tener todo en cuenta. Y de hecho, si yo ahora desde aquí clico en enviar y espero a que lo trabaje, pues poquito más tarde y al primer intento nos diría que ya tiene la página web con todos esos detalles. Y además para ejecutarla tan solo tendría que poner estos 2 comandos en el terminal y al abrirla me podría encontrar con esta página web que como podemos ver tiene un montón de animaciones. Además veo que el cursor se adapta a cada una de las cosas que yo voy seleccionando, así que ya por aquí la verdad es que pinta bien. Voy a seguir deslizando hacia abajo y me puedo encontrar pues con estas animaciones, por ejemplo del plan semanal, que esto conforme yo lo muevo también se movería, con esta animación de cómo puede ser la aplicación. Aquí además en biométrica activa también interactuaría dependiendo del movimiento de mi ratón, y si sigo deslizando me encuentro otro apartado de evolución biológica, aquí con la estabilización base, en donde me ha incorporado esta animación que podría ser SVG pero ya integrada directamente en mi web, otra para el cero monóxido, en tercer lugar también tendría la dilatación bronquial, y por último también me aparece por aquí el nuevo sistema que podríamos tener con el cilio recuperado. Sigo deslizando hacia abajo y nos aparecen diferentes frases motivacionales. Un poquito más abajo también podría haber el protocolo de desintoxicación, nuevamente por aquí, con una serie de animaciones perfectamente vinculadas a lo que estaría diciendo en esta fase. Luego si deslizo hacia abajo, pues me puedo encontrar con esta otra animación y esta otra animación de la reprogramación, y por último tendría también la fase 3 de autonomía con esta especie de pulsaciones. Sigo deslizando hacia abajo y puedo ver lo que serían los testimonios, los planes de precio ficticios y este apartado de footer con detalles animados como este de aquí. Y es que con esto realmente es impresionante cómo han cambiado la creación de sitios web
a través de una inteligencia artificial de cómo lo hacían hace unos meses, ya que antes, cuando veíamos una página que hacía Gemini, sabíamos que era de ahí, ya que todos tenían una serie de elementos básicos comunes, pero ahora Gemini 3.1 es capaz de crear diseños web que serían difíciles de saber si la ha creado o no una inteligencia artificial. Vamos ahora con el caso de uso número 9, en donde estaremos viendo una nueva función que acaba de añadir NotebookLM para poder personalizar diapositivas concretas. Para ver esto, yo me he vuelto a este cuaderno que estuve haciendo en un vídeo anterior, en donde estuve creando desde aquí una presentación que correspondería a un cómic de Tintín, en donde, como puedes ver, tiene todo lujo de detalles y además lo hizo a la perfección. Algo de lo que ya estuvimos viendo en detalle por este vídeo aquí. Pero ahora lo más interesante es que quizás haya alguna diapositiva que quieras cambiar. Pero hasta ahora, desde NotebookLM solamente te daban la posibilidad de generar todo desde cero o utilizar herramientas terceras para hacer este tipo de edición. Pero ahora, si clicamos en este apartado de revisar, pues desde aquí le vamos a poder poner diapositiva por diapositiva los cambios que queramos hacer. Por ejemplo, si yo ahora desde aquí le digo que haga que el perro, en lugar de seguir una mariposa, como aparece en esta viñeta aquí, siga a un gato, pues ya nos aparecería por aquí este cambio pendiente. Pero además nosotros vamos a poder hacer otro tipo de cambio. Por ejemplo, si yo clico aquí, voy a poder añadir otro cambio en la diapositiva número 4. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que haga que el robot, en lugar de ser un insecto, sea medio humano, y con ello pues ya tendría un par de cambios, uno en la diapositiva número 3 y otro en la diapositiva número 4. Ahora si clico en generar nuevo deck, ya por aquí empezaría a procesar ese cambio y nada, después de unos 30 segundos más tarde ya nos aparecería por aquí este nuevo cómic, así que le voy a dar un clic y ahora agrandándolo, uno de los cambios que le hicimos fue en esta tercera diapositiva en donde cambiamos una mariposa por un gato, que aquí como podemos ver sigue todo exactamente igual, pero nos ha cambiado ese gato a la perfección. Y el segundo cambio que le hemos pedido fue en la diapositiva número 4, en donde le dijimos que el robot tuviera una forma más humana, y aquí como podemos ver pues realmente lo ha seguido a la perfección. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear presentaciones completas o diseños concretos, sino que realmente vamos a poder iterar con total control y luego también automatizar la creación de un documento completo. Además esto también lo vamos a poder hacer con aplicativos más profesionales y para ello vamos a saltar al caso de uso número 10, en donde estaremos viendo cómo podremos automatizar la creación de contenido con este mismo método. Y para hacer esto yo me acabo de venir a este cuaderno de aquí, en donde tengo un montón de información sobre hábitos saludables y consejos. Y ahora, si yo desde el apartado chat le dijera algo como que me diga 10 consejos top para mejorar la salud, al clicar en enviar, ya por aquí tendría esos 10 consejos, no solamente con los títulos, sino con una breve descripción. Y si desde aquí abajo yo ahora le especifico que me cree un slide deck, es decir, esta funcionalidad aquí, pero directamente en el prompt, diciéndolo que me lo haga en el formato 1 a 1, con una portada y una diapositiva por cada uno de los consejos para publicarlo en mi Instagram, al clicar en enviar, ya por el apartado de prompt me diría que me lo ha generado y además si le doy un clic y lo amplío, pues puedo ver que realmente me ha generado ese diseño que podría publicar en mis redes sociales. Sí que es cierto que algunas no siguen ese ratio de 1 por 1 tal y como se le había pedido, pero realmente pues me puedo encontrar con un montón de diseño con esos consejos concretos que tenemos en el chat. Pero ahora, sobre los que no tengan el formato de forma correcta, como por ejemplo esta segunda, nuevamente yo lo voy a poder revisar, decirle desde aquí que cambie el formato a 1 a 1 y un poquito más tarde pues me podré encontrar con esta otra opción perfectamente corregida, en donde ya incluso le podríamos dar esos usos más profesionales. Y es que con esto esta herramienta ya iría más allá de creación de presentaciones, ya que realmente todo formato que queramos tener combinado imágenes o PDFs lo vamos a poder hacer con esta función, unido a la posibilidad de poder iterar cada una de las diapositivas. Vamos a ir terminando con el penúltimo caso de uso, en donde estaremos viendo la última novedad de Google, en donde ahora es capaz de crear canciones. Y es que ahora, si yo le especifico por aquí como que me cree una canción estilo flamenco con guitarras españolas rítmicas y un cajón energético, al yo seleccionar esta nueva función de crear música, pues ya Gemini va a ser capaz de generarlo. Para verlo le voy a dar a enviar y poquito más tarde nos podríamos encontrar con este ejemplo de aquí. Bajo el cielo de la noche siento la tierra vibrar, con ese duende en el alma la fiesta va a empezar. ¡Ay! Y es que fíjate, Gemini ya no solamente es capaz de crear imágenes, vídeos o incluso audios, sino que ahora también genera canciones. Además, ten en cuenta que aunque oficialmente tenga una limitación de 30 segundos de duración, he encontrado un truco para que podamos generar música más larga.
Para ver este caso de uso voy a seleccionar nuevamente la generación de música, le voy a seleccionar el estilo de folk que tenemos por aquí y en el apartado de prompt le voy a decir que quiero que me cree una canción de 2 minutos de duración que hable de la importancia de aprender algo cada día. Clico en enviar y poquito más tarde me podría encontrar con este resultado aquí, que si le doy al play Another sun-soaked morning paints the room. pues me puedo encontrar con una canción que luce muy bien, pero fíjate que si yo sobre esta canción le pido una iteración, como que por ejemplo me la haga en español, pues ya podríamos encontrarnos con este otro ejemplo de aquí. Otro amanecer tiñe la habitación, una sed que me acompaña cada día. Y aquí pensé, si he podido iterar un idioma, ¿por qué no voy a poder iterar que continúe la canción? Así que si ahora desde aquí le escribimos que continúe con la segunda parte, al clicar en enviar, pues ya me podré encontrar con esta segunda parte aquí, pero para poder ver la vinculación voy a reproducir la parte del final de aquí y seguidamente reproduzco la parte de abajo. Vamos a ver cómo lo vincula. Por encontrar el saber y ver el mundo con ojos nuevos, nutriendo el alma, calmando fuegos. Y es que fíjate, tenemos la misma voz, el mismo ritmo y al fin y al cabo sería la misma canción, lo único que nos la estaría generando parte por parte y luego lo podríamos unir todo. Así que así, de forma sucesiva, le podríamos pedir la tercera parte, cuarta parte, así como tanta duración como queramos en nuestra música. Vamos a terminar con el caso de uso número 12, en donde estaremos viendo que también es capaz de crear música partiendo de imágenes. Para hacer esto, nuevamente me he vuelto a Gemini y voy a clicar en el apartado de música, le voy a seleccionar que me ponga un estilo como este de aquí y ahora sobre el apartado de más voy a seleccionar subir archivo, voy a elegir esta imagen de un astronauta en el universo, lo abro y envío. Y segundos más tarde y al primer intento tendríamos esto de aquí. Floating in a quiet blue, the world is breathing under you. Y es que fíjate, realmente encaja perfectamente con esa imagen y además teniendo en cuenta el estilo que le hemos seleccionado. Además, ten en cuenta que también le podemos especificar cosas en el prompt, ya que si no lo hacemos, como puedes ver, el resultado estaría en inglés. Así que ahora voy a clicar en el más, vamos a seleccionar crear música, en el más voy a elegir ahora esta ranita surfeando en la playa, vamos a elegir un estilo de afropop y le voy a decir en el apartado prompt que la canción debe ser en el idioma español. Le doy a enviar y segundos más tarde nos podríamos encontrar con este ejemplo de aquí. Calorcito, arena y mar, la vibra me pone a bailar. Oye, mira eso, my guy, no lo creo, is the frog so fly? Es la rana surfeadora en la ola, rompiendo ahora la estrella de la playa entera con su Y es que fíjate, realmente vamos a poder crear canciones de cualquier tipo, no solamente especificándolo en el prompt, sino que también podemos elegir el estilo o incluso hacer que se inspire con una imagen que nosotros le subamos. Lo cierto es que no paran de salir plataformas, algunas más profesionales, otras más creativas, aunque la novedad no está en las plataformas, sino en lo que podemos hacer ahora con estas.